El otro día realicé un video donde hablaba sobre 5 ventajas de la construcción con adobe, de los revestimientos en mezcla adobera, tanto de bloques de adobe como de sistema quincha. Y hay algunas personas que me decían que el sistema de construcción con adobe es pésimo porque no resiste los terremotos ni tampoco resiste la lluvia. Entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre ese tema, que es totalmente falso. La construcción con adobe o con quincha es sismo resistente y resiste la lluvia. Lo que pasa es que la construcción con bloques de adobe o con sistema quincha se puede hacer bien o se puede hacer mal. Uno, cuando va a construir, tiene que adecuarse al territorio donde va a construir. Tiene que contemplar las condiciones propias del lugar. Por esta razón, al construir con adobe, uno tiene que contemplar el clima, uno tiene que contemplar la sismoresistencia. Entonces, ¿por qué se dice tanto que las construcciones de adobe se caen con los terremotos? Vamos al tema de los terremotos. Bueno, para el terremoto del 60 y para el del 85, 80 por ahí, se sabe que se cayeron muchas casas de adobe. Pero lo que mucha gente no sabe es que cuando en el 80, por ahí, se cayeron muchas casas de adobe en el terremoto, esas casas tenían más de 100 años. Esto quiere decir que esas casas de adobe habían resistido el terremoto del 60, el del 39, por ahí hubo otro, y el del 1909 también, por ahí que hubo otro terremoto. Hay un megaterremoto cada 25, 30 años en Chile, un ultra megaterremoto. Entonces, cuando esas casas se cayeron para el terremoto, esas casas ya habían soportado como 6 terremotos, 6 megaterremotos y otros cuantas decenas de terremotos más pequeños, temblores. De esta manera, la construcción en adobe sí es sismo resistente, pero cuando ya le metís como 8 megaterremotos a una construcción de bloques de adobe, obviamente hay que hacerle una mantención, una revisión técnica de la construcción, porque si no, no va a resistir. Otra cosa más que puede pasar también es que cuando pasa la vida útil de la madera, la casa de adobe pierde su sismoresistencia. Porque una casa de bloques de adobe es sismorresistente en tanto que el techo, que es de madera, la estructura, tiene sostenidos los muros. Es decir, están las paredes de la casa de bloques de adobe y el techo es lo que engancha las paredes. El techo une todas las paredes de la construcción. El techo es la que afirma las paredes, aprisiona las paredes. El techo se descansa en las paredes de bloques de adobe y las aprieta. De hecho, por eso los techos eran bien pesados, con vigas bien gruesas, con un techo de tejas de arcilla, ojalá, para las casas de bloques de adobe que estamos hablando. Entonces, el techo es bien pesado, de madera, y se asienta sobre las paredes, y entonces el techo es lo que le da la sismoresistencia. Y es la madera que sostiene las paredes, que las une, que las entreteje, la que tiene que darle la sismoresistencia a la construcción. Entonces, también, en el terremoto de los años 80, cuando se cayeron muchas casas de adobe, nuevamente eran casas que tenían 100 años y la madera se había terminado ya por completo. Entonces, cuando la madera ya está hecha un plumavit, una madera que ya es puro acerrín, obviamente no va a aportar la sismoresistencia necesaria. Entonces, si bien ya las casas habían soportado como 8 megaterremotos y la madera estaba en pésimas condiciones, obviamente, sin mantención, se iban a caer. Y aún así habían casas que no se cayeron. Entonces, una casa de bloques de adobe sí es sismorresistente cuando se hace bien y está en buenas condiciones. Como cualquier construcción, si tú haces una construcción de hormigón armado, de cemento y fierro, eso no es sismorresistente de por sí. No es que tú agarráis fierro y cemento, lo tiráis así al voleo y queda sismorresistente. No es así. No es tan estúpida la lógica de la construcción. Para que tú construyas una casa de hormigón armado y que sea sismorresistente, tú tienes que primero construir bien la obra, ¿ya? Y conocer los materiales, realizarlo de manera según la lógica del hormigón armado. Y este tiene que estar en buenas condiciones para resistir un terremoto. Eso aplica a cualquier material, sea en madera, sea en bloques de adobe.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? La construcción con bloques de adobe es sismoresistente, en tanto que está en buenas condiciones y bien construida. Tienen que los bloques de adobe estar bien trabados, el techo tiene que ser pesado, la estructura en madera tiene que estar en buenas condiciones y así una casa de bloque de adobe puede resistir muchos terremotos. Y obviamente, si ya ha pasado mucho tiempo y la casa tenía una gotera y que pasó tiempo sin mantención, entonces había una parte del techo está sin una lata y entonces le llega y le llega agua y le llega agua a una pared, obviamente hay que hacer una mantención para que la casa pueda durar otros 100 años más. Y así es. En Chile hay casas de bloques de adobe que tienen 100, 200 años. Y es decir, han soportado decenas de megaterremotos y decenas sobre decenas de temblores. Así es. ¿Y por qué lo han hecho? Porque pasando 50 años, la persona se encargó de hacer una manito de gato, una mantención, pasaron 50 años más, se cayó una tejuela del techo, la volvió a poner, revisó la madera, pasaron 100 años y revisó bien la madera si había una termitada, o la reemplazó, o la reforzó. Eso, amigos, para que sepan. Ahora, yo suelo construir con el sistema quincha, donde se construye la casa en madera, es como una casa en madera, donde yo instalo un embarillado sobre la estructura en madera y aplico las distintas mezclas del adobe sobre el embarillado. Entonces, toda la sismoresistencia, el esfuerzo telúrico de un terremoto no recae en una estructura de bloques de adobe, sino que recae en la estructura de madera. La casa de quincha es como una casa de bloques de adobe, pero su estructura es en madera, toda en madera, con un embarillado de madera muy tupido. Entonces toda la fuerza telúrica recae en la madera. Y el revestimiento de adobe, la mezcla adobera, se aplica a modo de revestimiento. Cuando llega un terremoto, recae en la madera y el revestimiento está ahí, no hay ningún problema. Así que la construcción con bloques de adobe o con sistema quincha, que es el que utilizo más yo, es sismoresistente. Claramente el sistema quincha, como es en madera, y la madera es mucho más flexible que el adobe, mucho más, tiene más resistencia a la flexión, la construcción con sistema quincha es la que yo promuevo más, es la que yo recomiendo, porque es como a prueba de errores. Tú puedes no tener ninguna experiencia en construcción, y si construyes una casa con sistema quincha, vas a resistir el terremoto igual. Hay construcciones de sistema quincha hechas muy mal y resisten los terremotos, porque el sistema quincha es muy bueno. Así que 100% recomendado. Y una casa de bloques de adobe bien hecha también va a resistir los terremotos. Eso, chiquillos. Ahora, ¿la casa de adobe es resistente al agua? Quizás me estoy alargando mucho, así que lo podemos ver quizás en un próximo episodio. Por mientras, entonces dejamos esto hasta aquí. Y si quieren saber distintas cosas que tienen que ver con los parámetros fundamentales de una construcción natural, una construcción con mezcla adobera, el sistema quincha, cómo funciona el sistema quincha, que es el que les acabo de mostrar, pueden leer mi libro Construcción Natural Ancestral, un libro que habla de las distintas etapas y procesos de una construcción hecha con el sistema quincha, métodos ancestrales que emanan de la ruralidad profunda de nuestro país, del Chile profundo, con materiales naturales. Así que si quieren el libro Construcción Natural Ancestral, pueden pedirlo por interno o al WhatsApp que ven en pantalla, y al comprar ese libro van a estar apoyando nuestra labor como Escuela de Oficios Gran Tejido. Soy Horacio Espartaco y esto es Consejos para una Vida Natural.